Bien, buenas tardes. Ha sido un gusto. Ya Dina ha hecho los saludos correspondientes de parte de la universidad y de parte de SURDES. Así que hoy día vamos a entrar a este nuevo tema, a este nuevo año de módulos que tienen que ver ahora con la última parte del programa, y vamos a empezar justamente con un texto o con un módulo que está relacionado con la parte fisiológica del ser humano, para que podamos ver algunos elementos donde ocurren todos estos procesos, un poco de información general sobre esta parte fisiológica. Ahí está, ¿lo pueden ver ustedes allí? La neurociencia, Sí, perdón, la señor. neurociencia. Entonces tenemos ahí, vamos a ir un poco dentro de lo que es la neurociencia, un poco de historia, de cómo hemos llegado a lo que hoy día tenemos ya como resultados en las investigaciones y también en los procesos de acompañamiento para hacer tratamientos psicoterapéuticos y terapéuticos también, ¿no? Después tenemos la neurociencia en el capítulo 2, en la parte 2, los niveles de estudios, el objeto de estudio y el objetivo del estudio de la parte de neurociencia. Luego vamos a entrar un poquito a la parte de lo que es el cerebro, vamos a ver lo que es una neurona, algunas teorías de los hemisferios cerebrales, una teoría del cerebro triuno y la teoría del cerebro total, y después un poco la importancia de lo que significa la aplicación de la neuroeducación y aportes de la neurociencia a la educación. Y las conclusiones ya será más o menos un redondeo de todo esto. Entonces, vamos a ver este material dentro de lo que significa la neuropsicología. Es una rama de la psicología donde es necesario conocer qué son las neurociencias, pues la neuropsicología es una ciencia abocada al sistema nervioso, que está entonces abocada a la investigación del sistema nervioso. La neurociencia o las neurociencias, como su nombre lo indica, son una disciplina que incluye muchas ciencias, los cuales se encargan de estudiar el sistema nervioso desde distintos puntos de vista, contribuyendo así a un mejor entendimiento y comprensión del mismo. Hablamos entonces de la neurología, de la psicología, de la biología, de la química, de la farmacología, de la genética, y entre otras, que están incorporados todas estas vertientes o estas ciencias dentro de lo que es la neurociencia. Entonces, en cierto modo, ustedes están viendo lo que es interdisciplinario también, ¿no? ¿Qué es la neuropsicología, entonces? Una vez entendido lo anterior, ahora sí conviene preguntarnos qué es entonces la neuropsicología. Es una neurociencia que tiene por objetivo principal el estudio del cerebro y la relación que hay entre el órgano, que es el cerebro, y la conducta de las personas. Le interesa, por lo tanto, a la neuropsicología estudiar tanto a gente sana como a aquellos que han sufrido algún daño cerebral. Cuando hablamos tanto así de gente sana, estamos hablando de algunas manifestaciones conductuales inadecuadas que en cierto modo no favorecen en el desenvolvimiento regular de cada persona, que eso no significa que tiene un trastorno. Pero sí, cuando hablamos de un daño cerebral sufrido, ya hablamos de posibles trastornos. Entonces, la neurociencia está entonces relacionada al estudio de esta parte del órgano que es el cerebro y a las conductas de las personas. Y también aquellos que no han, o sea, que han sufrido algún daño cerebral. Características, algunas principales que debe tener la neuropsicología es el carácter neurocientífico que tiene. Como ya hemos mencionado, es una neurociencia comportamental, que es lo que a nosotros nos interesa, que se apoya en el método científico natural para poder estudiar al cerebro. Cuando hablamos de método científico natural, es a través de la observación, de la experiencia y las conclusiones que se pueden sacar. Se auxilia entonces por esto del procedimiento hipotético deductivo. Elabora una hipótesis y después la desecha o corrobora esto dependiendo de los resultados que existan después de la experimentación. Y en ocasiones, el analítico inductivo,
lleva a cabo los experimentos de modo que pueda poner a prueba las relaciones funcionales entre distintas variables controladas. Por eso es que cuando se hacen las sesiones terapéuticas, uno va a encontrar que frente a la formulación de preguntas que nosotros hacemos, se empieza a expresar lo que está construido dentro de estas personas en su aspecto comportamental. Y aquello que uno puede estar percibiendo necesariamente a través de la expulsión, de la extracción, de la inducción, a través de las preguntas, comprobar o desechar ciertos comportamientos que a simple vista pueden parecernos de un lado o de otro lado cierta expresión, ¿no? de conducta psicopática o de conducta moral, de conductas no adecuadas o de conductas adecuadas. Entonces uno puede terminar diciendo, ok, esta persona sí tiene una conducta adecuada porque se refleja en ello, ¿no? Entonces, a través de esta inducción que nosotros vamos a hacer, y es lo que hacemos entonces, es el hipotético deductivo y en algunas ocasiones el analítico inductivo, que son herramientas básicas dentro de lo que nosotros hacemos los procedimientos terapéuticos. En segundo lugar, entonces, la primera hemos visto entonces el carácter neurocientífico, neuronas, ¿no? El estudio de las funciones mentales superiores. Esta es la segunda característica que nosotros encontramos dentro de la neuropsicología como una neurociencia. Entonces, se interesa por estudiar ya las bases neurales de cualquier ser humano y cómo estas se correlacionan con diversos procesos mentales tales como, por ejemplo, el pensamiento, las funciones ejecutivas, el lenguaje, la memoria, la motricidad, las percepciones, etc. Entonces, todo esta construcción que está dentro de lo que es el pleno del cerebro, entonces son lo que formulan allí estos procesos, y allí es esta parte donde están ocurriendo estos procesos, están allí definitivamente las bases neurales, y ahí es donde nosotros tenemos que saber cómo están ocurriendo exactamente. No lo vamos a saber sino a través de lo que nosotros podemos identificar con la formulación de los procedimientos, ¿no? La tercera característica que encontramos tiene un gran interés por la corteza cerebral asociativa. A la neuropsicología le importa mucho esta corteza por dos razones en específico. La primera es porque está en el área del cerebro, porque en esta área del cerebro está la responsabilidad principal de todos los procesos cognitivos superiores. Y la segunda, por el hecho de que desafortunadamente es de las partes que más tiende a ser afectadas cuando hay alguna enfermedad o trastorno, resultando entonces en muy diversos daños de las funciones mentales ya antes mencionadas. O sea, allí ocurren estos trastornos, ¿no? estas desviaciones. Entonces nos interesa entonces allí hacer este estudio porque allí es donde ocurren todos los procesos cognitivos, pero además también podemos identificar los daños o los trastornos que pudieron haber ocasionado en el proceso de desarrollo, en su experiencia o por cualquier situación difícil que la persona ha tenido que atravesar. ¿Qué más tenemos aquí? La tercera característica, esta es la cuarta, tiene un gran interés por la corteza cerebral asociativa, aunque no es la única zona que puede derivarse en ello. Afectaciones al cuerpo callosos, ganglios basales, hipocampo, amígdala, tálamo y cerebro también desencadenan en el deterioro de lo cognitivo y emocional. Una persona, por ejemplo, que está sintiendo cierta ansiedad sobre cualquier situación, siente, por ejemplo, un miedo hacia la muerte. Entonces, ese miedo que va a empezar a sentir va a acelerar ciertos procesos dentro de la persona y va a haber allí un deterioro en la parte cognitivo-emocional, donde allí están
activos estas partes y estas glándulas que estamos describiendo aquí, ¿no? La parte callosa del cerebro, los ganglios basales, el hipocampo, la amígdala, el tálamo que está dentro, y el cerebro también desencadena estos deterioros cognitivos y emocionales, ¿no? La cuarta característica, la tercera, la que continúa de la tercera anterior, ya, hace un estudio de los efectos adversos que surgen a raíz de estas lesiones cerebrales. Hay que dejar en claro lo siguiente. No es lo mismo la neuropsicología y la neuropsicología clínica. Hay una diferencia. La primera, por ejemplo, se aboca a estudiar la relación cerebro-conducta en sujetos sanos, que es lo que hacemos nosotros. O sea, lo que más nos interesa a nosotros, entonces, es la neuropsicología. Pero la neuropsicología clínica tiene un elemento más adicional a lo que nosotros podemos necesitar, donde nosotros solamente vemos el asunto de estudiar la relación cerebro-conducta. Pero cuando ya estamos hablando de lo segundo, entonces, la segunda es totalmente, está refiriendo a aquellas personas que ya adquieren un daño en su sistema nervioso o tienen un trastorno que deriva de ello algunas desviaciones, como por ejemplo, algunas manifestaciones como afasia, amnesia, apraxias, agnosias, etcétera, que vienen a ser un poco de olvido de algunas cosas, algunas controversias que pueden manifestarse en su cerebro. Entonces, esto es lo que ve ya la parte clínica, ¿no? La neuropsicología o la psicología clínica, ¿no? La neuropsicología clínica, perdón. La neuropsicología en sí misma es la que a nosotros nos interesa, ¿no? En quinto lugar, como quinta característica, encontramos que se centra única y exclusivamente en el ser humano. Así como existe la neuropsicología humana, por así decirlo, también existe la neuropsicología que tiene interés por las relaciones de comportamiento de otras especies, de mamíferos, por ejemplo. Cada uno tiene su propio campo, su propia especificidad. Cabe destacar que hay diferencias notables entre ambas. Una de ellas, por ejemplo, es el hecho de que los procesos cognitivos de los seres humanos son muy diferentes a nivel cualitativo y cuantitativo a la de los animales. Por ejemplo, la proporción y extensión en la neocorteza de algún animal difiere en gran medida de la del hombre. Entonces, la del hombre es mucho más compleja, porque allí trabaja el elemento de conciencia que no necesariamente ocurre en los animales, porque en ellos ahí se manifiesta el instinto, ¿no? Y eso es muy bien usado en la teología, ¿no? A través de el sacrificio de las ovejas. Si tuvieran conciencia, entonces tendrían claridad de lo que significa saber distinguir, saber conocer lo que está el bien, lo que es el mal, ¿no? En cambio, ellos no necesariamente están guiados por su instinto de supervivencia. Se centra entonces exclusivamente entonces en el ser humano. Entonces el conocimiento que puede adquirirse en ambas especies también va en diferentes sentidos. No es posible, por ejemplo, inducir lesiones experimentales en sistemas nerviosos en las personas, solo en casos extraños en los que haya una neurocirugía terapéutica. Es por ello que la investigación psicofisiológica con animales ha sido valiosa para entender de cierto modo algunos procesos básicos de los seres humanos, ¿no? Pero de ninguna manera es lo mismo. No se puede establecer generalizaciones totales entre lo que sucede con ellos y nosotros. Por lo mismo que se menciona anteriormente, hay diferencias interdisciplinarias, ¿no? La neurología nace como entonces un ente autónomo gracias a las aportaciones y al trabajo de muchas otras disciplinas, tales como la neurología biológica, la neurofisiología, la neuroquímica, la psicología misma experimental, la farmacología, la psicología cognitiva, entre otras.
este carácter interdisciplinario va también en el sentido de que los neuropsicólogos clínicos, también de la mano con otros profesionales de salud, en pro de la evaluación y tratamiento del daño cerebral, ¿no? Entonces son allí los neurólogos, los neurocirujanos, los fisioterapeutas, los terapeutas del lenguaje, terapeutas ocupacionales y los psicólogos clínicos, ¿no? Entonces, allí tenemos estas características que es entonces interdisciplinario. Esto un poco nos hace también ya incorporarnos dentro de lo que significa ya la neurociencia como ciencia. La cuestión del cerebro y la mente hemos dado definiciones básicas arriba, ¿no? ¿Qué es y cómo funciona? Ha entrado el pensamiento, esto atrapaba el pensamiento del hombre desde los orígenes de la filosofía, ya que nunca ha dejado de buscar una respuesta. La primera pregunta es, ¿el cerebro y la mente son una misma unidad? En la actualidad, gracias a los avances científicos, el cerebro ha pasado a un primer plano, posición que se afianza con cada nuevo descubrimiento, su estructura, funcionamiento y composición. Podríamos decir que el cerebro es la máquina y la mente es todo aquello que sucede en el cerebro. Uno puede ver muchísimos cuadros que tienen que ver con esto, ¿no? Personas que atrapados por la ansiedad sienten ahogos, ¿no? Y ellos pueden relacionarlo con alguna deficiencia del corazón. La mayoría de personas que he acompañado, he podido conocer, ellos creen, atribuyen esa a una deficiencia fisiológica, ¿no? Pero está asociado normalmente al cerebro, a las emociones, a las ansiedades, que producen el consumo de ciertas sustancias que estabilizan las emociones en las personas. Entonces, por eso es importantísimo esta relación del cerebro y la mente. Son, en cierto modo, allí los que están manejándose, se están expresando allí. Allí ocurre todo. Es una máquina. Y la mente es todo aquello que sucede en el cerebro, ¿no? El cerebro es ese aparato, ¿no? Donde está, y la mente está haciendo todas las acciones del trabajo. Y ahí la mente está trabajando todo. El cerebro lo comporta eso, ¿no? Por eso es que, en cierto modo, entonces, siguiendo con lo que es la neurociencia, para afrontar las grandes cuestiones acerca de la mente, junto al gran desarrollo de la neurociencia de las últimas décadas, es imprescindible entonces un abordaje multidisciplinario. Entre las ciencias más importantes se destacan las ciencias sociales, la pedagogía, arte, la medicina. Por ejemplo, un paleoantropólogo es, en cierta manera, un psicólogo que analiza el modo de vida de nuestros ancestros. O sea, ellos están abocados, en cierto modo, a la investigación de los hallazgos que se han encontrado, que se están encontrando para hacer las investigaciones de cómo es que ellos se han expresado y cómo ellos se han conducido, ¿no? Entonces, este tipo de psicólogos tienen que ver con estos estudios de estos ancestros y a través de lo que de lo que están encontrando, están tratando de hacer la interpretación científica, en cierto modo, con pruebas de cómo más o menos se conducía una cultura entre otras, ¿no? Ellos, en cierto modo, van viendo ahí las causas, las condiciones, las técnicas, los hábitos, las costumbres, etc. ¿Qué tiene esto que ver con la educación? ¿Qué entendemos por historia de la neurociencia? Nosotros vamos a poder sacar nuestras propias conclusiones, pero a no ser un gran experto, pese a no ser un gran experto en la materia, ¿no? Pero vamos a sacar ciertas conclusiones básicas, ¿no? ¿Por qué? ¿O para qué? Para comprender la cadena de la evolución de los procesos mentales y cognitivos. Escuchando a aquellos que han llegado a descubrimientos claves, podemos ser capaces de plantearnos algunas cuestiones.
Yo no sé si alguna vez alguna persona entre ustedes tiene alguna experiencia de haber ido a un psiquiatra y el psiquiatra americano. En realidad, yo quiero ser sincero en esta parte, ¿no? Una conducta, por ejemplo, un comportamiento de ansiedad sobre la sensación de muerte, ¿quién la puede curar? No se curan. Lo que se hace es, se medican, o los psiquiatras medican y los psicólogos clínicos también, pero los psicólogos comunes, como yo, que no soy clínico, y como otros también, no podemos medicar. Pero las medicaciones no son necesariamente para sanar alguna parte de alguno de estos procesos mentales. No es posible. Lo que sea, la única manera de poder solucionar estos problemas es a través de la inducción. Y es la misma persona la que puede estructurar una misma reestructuración de la conducta. Por eso, las terapias se hacen básicas. Las terapias son los procesos, o mejor dicho, son las recetas sanativas, por decirlo de algún modo, de algunas conductas inadecuadas, ¿no? Ya en los trastornos se tiene que hacer un acompañamiento de la medicación para que la persona no llegue a un nivel de agresividad, se controla esto y se sigue trabajando ya los procesos para que la persona pueda entender cómo es que llega a este cuadro. Entonces, es importante eso, ¿no? ¿Qué entendemos por historia de la neurociencia? Entonces, el estudiante vamos a sacar nuestras propias conclusiones. Vamos a estar escuchando a estas personas que han tenido esta capacidad de plantearnos estas preguntas. Allá vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, tenemos evolución histórica de la neurociencia. Ahí vamos a encontrar ahí las trepanaciones craneanas, por ejemplo. Desde la antigüedad ya se estaba, en cierto modo, enfatizando que toda la problemática del ser humano estaba en el cerebro, ¿no? Donde se muestra un interés allí por el cerebro, ¿no? Y ustedes saben que las trepanaciones craneanas, en cierto modo, se dieron también en la época de los incas, ¿no? Pero en Grecia, Hipócrates concluye que las lesiones cerebrales producen enfermedades. Fíjense bien, las lesiones cerebrales. Y cuando estamos hablando de lesiones cerebrales, pueden ser los mismos trastornos o las experiencias traumáticas que han podido pasar las personas, lesiones. Esto me encanta ilustrarlo de esta manera. Cuando uno, por ejemplo, cuando una persona se corta, se hace una herida. Todos lo ven. ¿Por qué? Porque es visible, sangra, sale, podemos ver el corte, es inmediatamente atendido, se le lleva a un hospital, la persona es atendido y le cosen, le cubren allí con algo y le dan algunas prescripciones médicas para una posible infección o una posible inflamación. Ok, ya está. Pero cuando uno lesiona el cerebro, ¿quién lo ve? No lo ve nadie. Y se queda ahí. Yo creo que normalmente hagamos la idea de pensar que alguien se corta y nos quedamos mirando allí. ¿Qué creen que pasa? Y no hacemos nada. No intervenimos. La herida por sí sola no se va a curar ni se va a cerrar. Las lesiones que nosotros hacemos en nuestro cerebro, en nuestras mentes, realmente están abiertas constantemente. Es muy probable que nosotros nos recomponemos y lo que hacemos es lo cubrimos con una especie de callo, pero la herida está ahí. Nos lo podemos hasta olvidar, pero en cuanto se conecta con algo que le recuerde, se conecta con esta experiencia, lo abre de nuevo. Y las personas a veces terminan diciendo, ¿por qué me ocurre esto? Y es muy probable que cree que ha estado en el olvido. Entonces, por eso es que Hipócrates concluye que las lesiones cerebrales producen enfermedades mentales. Leyendo a una persona entra en estos procesos de angustia, de ansiedad, etc., ¿no? Y Galeno descubre que cada parte del cerebro cumple una función diferente. Galeno. Descartes, que es otro de los estudiosos de la época antigua, postula que el sistema nervioso responde como una máquina. Para el siglo XX, se sientan ya las bases para la neurociencia. Entonces, allí la neurociencia ya ha experimentado un enorme desarrollo en las 4 últimas décadas, y hoy estamos hablando de una quinta década más, ¿no?
que ha convertido en una de las disciplinas biomédicas de mayor relevancia en la actualidad. Por otro lado, tenemos también que se ha desarrollado, un momentito, pues lo voy a mostrar todo de una vez. Dentro de ellos también han aparecido los adelantos tecnológicos, ¿no? Y entonces, de estos adelantos tecnológicos está la neuroimagen, que hoy día conocemos, ¿no? Por ejemplo, las resonancias magnéticas que pueden observar todo el comportamiento, por lo menos fisiológico del cerebro, ¿no? Sí, para ver si hay un daño, hay un coágulo, una presión de cualquier coágulo que puede haber allí, un golpe, o etcétera, ¿no? Entonces, la neurociencia está proporcionando ya una gran cantidad de datos sobre las funciones cerebrales. De esta forma, estamos muy cerca de desentrañar el misterio global de la organización del pensamiento humano. Estamos muy cerca, pero hasta ahora todavía no necesariamente, ¿no? Pero por otro lado, también tenemos los programas informáticos, ya se han convertido en una herramienta fundamental en el estudio de un órgano tan complejo como el cerebro. Hoy en día, la neurociencia computacional es uno de los campos de la ciencia teórica más efervescentes. Inclusive se puede simular allí a través de Internet el funcionamiento de las partes que pueden haber en el cuerpo, y no solamente del cuerpo, sino también del cerebro. Por otro lado, tenemos aquí también lo que es la neurociencia, es la disciplina que se encarga del estudio interdisciplinario del cerebro humano y las relaciones entre las conductas producidas por millones de células nerviosas y el cerebro. ¿Cuál es el objetivo entonces de la neurociencia? Esta disciplina, que es más o menos lo que nos puede aportar, ¿no? Por lo menos vamos a encontrar que los objetivos que describe allí la organización y funcionamiento del sistema nervioso, particularmente del cerebro. Por otro lado, tenemos también como objetivo determinar cómo el cerebro se forma en la evolución y cómo se construye durante su desarrollo infantil. Hay que entender que el cerebro, cuando sale del vientre de la madre, está todavía allí fresco, listo para recibir toda la información necesaria. Y dentro de ello es lo que hemos estado viendo en los modos anteriores, ¿no? Ir incorporando allí los insumos para que se vayan formulando o estructurando la personalidad, la forma de cómo se va a comportar, definir sus guiones de vida, qué cosas le encanta, le gusta, le atrae, qué cosas se aleja y rechaza. Entonces, toda la información que nosotros podemos poner en el niño se va a quedar, va a incorporarse como un elemento formativo, ¿no? Por eso es que cuando a veces nosotros decimos, todavía no sabe lo que hace el niño, todavía cuando sea grande aprenderá. Eso no es tan cierto, ¿no? Porque el niño está ya incorporando información de todo lo que ve, de todo lo que percibe, lo está incorporando. Por eso es, en el desarrollo del cerebro, ahí se va construyendo desde la etapa infantil, ¿no? Se va construyendo todo eso. Entonces, la forma como le hablas, la forma como le gritas, todo se incorpora. Entonces, encontramos también medios para prevenir y curar enfermedades neurológicas y aquellas enfermedades psiquiátricas que tienen base orgánica. Entonces, nosotros podemos encontrar, por ejemplo, si hay algunas herencias genéticas de algunos desórdenes, por decir, si alguien ha tenido diabetes, es probable que se pueda manifestar también. Si han tenido ciertos desórdenes mentales, también es probable que se van a manifestar allí. Si han tenido, por ejemplo, epilepsias,
también van a afectar al cerebro. Y todas estas cosas, entonces, se pueden uno identificar en estos estudios desde muy pequeño. Y se puede anticipar a la manifestación más adelante, ¿no? En cierto modo, se puede hacer una especie de prevención en el futuro de lo que puede tener la persona o puede manifestarse, ¿no? No sé si algunos han mencionado, ¿no? O ustedes han tenido la experiencia de escuchar personas, por ejemplo, que todo es normal hasta que llega en sus vidas a tener un momento muy fuerte, de experiencia muy fuerte, y el chico pues, se convierte en un esquizofrénico. Y uno dice, ¿pero por qué? En neurociencia lo que la pregunta que se va a formular no es ¿pero por qué? Sino ¿quién está detrás de esto? Y se hace allí la investigación hacia atrás para ver si estas enfermedades psíquicas y psiquiátricas vienen del pasado, vienen de sus antepasados. Hay una figura de herencia, ¿no? Estas enfermedades no aparecen porque aparecen simplemente, ¿no? Entonces están ya predispuestos en la estructura del cerebro. Entonces, el estudio del cerebro y la inteligencia como soportes para un verdadero equilibrio de desarrollo cognitivo. Esos son los objetivos, ¿no? Entonces, prevenir enfermedades neurológicas, el estudio del cerebro y la inteligencia como soportes para un verdadero equilibrio de desarrollo cognitivo. ¿Cómo podemos equipararlo? En el estudio de la neurociencia, entonces, hay una estructura, hay un proceso de desarrollo y hay también las manifestaciones de las funciones que vamos a ver en ellas, ¿no? Entonces, allí vamos a encontrar en esta imagen la estructura que está, en cierto modo, establecida por las demás ciencias que colaboran con la neurociencia, que es la parte de la química, lo he dicho hacia adelante, en las partes ya al inicio, la física, la biología, la psicología mismo, la farmacia y la genética. Y en ese estudio vamos a distinguir nosotros estas partes que nosotros vemos allí del cerebro, ¿no? Tenemos allí lóbulos, ¿ya? Tenemos allí los surcos y tenemos allí la médula oblongada, ¿no? Esta médula espinal. Estos lóbulos que tenemos son 4 lóbulos que tienen que ver con las partes de colores. Este es el lóbulo temporal, este es el lóbulo parietal, el lóbulo occipital, el lóbulo lateral, perdón, y el lóbulo frontal, que es esta parte que está aquí. Ok. Cada uno de ellos tiene en sí también ciertas funciones. Lo que estamos ahora viendo es un poco los cuadros de cómo está estructurado el cerebro y tomando en cuenta también los procesos que se han dado en el desarrollo de la neurociencia. Entonces ahí de esa manera fueron encontrando a partir de lo que se pensaba de todas las acciones en cierto modo principales ocurren en el cerebro. La neurociencia entonces abarca el estudio total de los millones de neuronas. Millones, ¿no? Se calcula que superan los 100 billones de neuronas, ¿no? Y cómo se relacionan para generar lo que es una conducta. Entonces, allí las neuronas, cómo se relacionan para que estas puedan generar una conducta con la familia, una conducta con el trabajo, una conducta para dormir o una para la escuela y otra para cualquier otra actividad. Allí la función principal, las acciones, las hace definitivamente las neuronas, ¿no? Los niveles de estudios y los objetos de estudio de la neurociencia. Los niveles de estudios, ¿qué niveles toca la neurociencia? Está el nivel conductual, el nivel sistémico, el circuito local,
la neurona única, la sinapsis, nivel de membranas, nivel genético, que estudia toda la funcionalidad del cerebro. El objetivo es, desde que distintos son los enfoques que se hacen, ¿no? Por ejemplo, el cerebro que crece, como el que crece, el cerebro cómo se socializa, cuáles son las partes hormonales que están en cierto modo allí predominando en el cerebro, cómo se mueve la parte del cerebro plástico, aquello que es estable, la espacial, o sea, el ambiente. No sé si ustedes se han dado cuenta que cuando uno camina, por ejemplo, y pierde el equilibrio y hay algo que a uno le controla y uno se recompone, ¿no? Esto se pierde, por ejemplo, un poco cuando uno ingiere licor, es tocar esa parte y por eso es que los borrachitos se van de un lado hacia otro lado porque no están en cierto modo equilibrando esa parte espacial, la parte atencional, concentrarse, la parte emocional que tiene que ver con todos los sentimientos, el adaptativo que tiene que ver con todo aquello que se va acoplando, el cerebro que sabe esperar, o sea, el cerebro paciente, el computacional es que va grabando y el que desecha, el artificioso, en cierto modo, el que va haciendo creativo también, el conectado, esa parte del cerebro que va relacionando uno con otro, el que tiene la capacidad de discernir, ¿no? El cerebro en desarrollo, hay partes que vamos nosotros conociendo de a poco. Al comienzo no tenemos capacidad lectora, luego tenemos capacidad lectora, luego tenemos capacidad de síntesis, capacidad de conceptuar. El cerebro hambriento, cuando decimos el cerebro hambriento, esto me encanta ponerlo en imágenes, ¿no? Por ejemplo, un niño, usted lo pone en el suelo y el cerebro es hambriento. Y dentro de este hambriento también está la parte del hambre humana, ¿no? Aquella que busca el afecto, pero también el que busca la experiencia, va buscando y experimentando, conociendo, para incorporar. Por eso es, si uno no le da las herramientas, o mejor dicho, no le da los alimentos que tienen que ver cómo formo al chico, el chico por sí mismo o el ser humano por sí mismo va a buscar la forma como hacerlo. Y al hacerlo de manera muy independiente, no acompañado, hay el riesgo de que se pueda alimentar mal, ¿no? Entonces a esto yo lo relaciono a esta parte como el cerebro hambriento, el cerebro memorable que tiene la capacidad de recordar y el cerebro químico que frente a las emociones fabrica, consume las sustancias. Dentro de ellas, pues, estas sustancias que, por ejemplo, tienen la capacidad de establecer o de tener en equilibrio la parte de las emociones. Cuando hay un estrés, entonces en este estrés se consumen ciertas sustancias y se eleva el nivel de cortisol. El nivel de cortisol tiene que ver con las experiencias o los estrés que todos nosotros tenemos, ¿no? Y cuando nosotros tenemos estrés, entonces se aumenta la parte de lo que es el cortisol y otras sustancias que tienen que ver con la adrenalina, con aquella que nos da la alegría y la emoción, se opacan, disminuyen, se descuentan y aparece más lo que es el cortisol. Entonces allí estamos, en la parte química está funcionando allí. Entonces, y en esa parte química lo que hacen los psicólogos es aplican un poco de algunas sustancias dentro de lo que son las medicaciones para nivelar un poco, controlar lo que es el cortisol y establecer allí el equilibrio, ¿no? Una vez que está en el equilibrio, se espera que la persona tenga la capacidad de hacer un tratamiento terapéutico para que pueda él mismo en sí desarrollar estos procesos de recuperación acerca del comportamiento conductual o de aquellas conductas inadecuadas para que pueda incorporar las nuevas conductas adecuadas. Entonces, todo esto es importantísimo dentro del estudio. Ahora, nosotros no estamos haciendo necesariamente estudios para ser psicólogos o ser psicólogos clínicos o psiquiatras, ¿no? Estamos haciendo simplemente todo esto para ver cómo es que funciona, cómo es que ocurre. No es una figura que ocurre por arte de magia, cuando alguien puede decir, ¿de dónde ha sacado este chico este comportamiento? En casa no somos así, eso no es verdad. Viene a recibir los insumos de mi casa. Y si no los ha recibido en casa, los ha recibido en algún lugar. No aparecen por arte de magia. No, eso no es verdad.
Y también a veces cuando uno entra al internet y uno ve los comentarios de algunas personas que se han acercado a ciertos profesionales o a ciertos terapeutas, o psicoterapeutas y psiquiatras, dicen, no ha logrado nada conmigo este hombre. Y yo digo, sí, no ha pasado nada, yo sigo igual, estoy peor todavía. En cierto modo, desestimando lo que es el trabajo de un psicólogo, lo que nos están entendiendo es que todos estos problemas que nosotros tenemos que están dentro de lo que es el asunto cerebral y el asunto comportamental. No hay una medicación para eso, porque es un asunto conductual. La forma como podríamos decir que sería la varita mágica que puede hacer los procesos sería en todo caso el desaprender y el aprender, para volver a aprender. El desaprender sí puede ayudar mucho para incorporar y aprender las nuevas cosas que se quieren incorporar. Esas son las recetas. Pero para que hagan estos, entonces uno tiene, por eso uno tiene que trabajar con la convicción, porque allí entra lo que es el cerebro memorable, donde, en cierto modo, ahí está la memoria, la parte también que el cerebro graba, ¿no? Que nosotros quedan grabados. Esas grabaciones tienen que ser sacadas. Y esa no la saca una pastilla, no la saca una medicación, la saca la capacidad de darse cuenta cuando una persona llega a encontrar su convicción y su convicción se da cuenta que está perjudicando, saca esa convicción para incorporar una nueva convicción. Y esa nueva convicción entonces le estabiliza, ¿no? Entonces ahí está dentro de estos objetos de estudio, puede ser materia de que ustedes puedan revisar también y puedan ir haciendo sus apuntes de manera personal sobre todos estos aspectos de los distintos enfoques, ¿no? ¿Qué más encontramos dentro de lo que es la neurociencia? Ahí vamos a ver que se ven influenciados normalmente por el medio ambiente. O sea, es el medio ambiente, el entorno donde estamos, donde son allí obteniéndose toda la materia que nosotros necesitamos para que el cerebro se desarrolle, ¿no? Y se hagan los procesos cognitivos, ¿no? Dentro de ellos, entonces, ¿qué es lo que tenemos también? Otras herramientas más que utiliza la neurociencia, la tecnología que ha permitido el estudio del cerebro. Entonces tenemos ya las resonancias magnéticas, que hemos visto qué cosas lo que son, el encefalograma, las tomografías y el electroencefalograma. También son herramientas o máquinas que, en cierto modo, pueden diagramar allí el comportamiento del ser humano, ¿no? Entonces, allí encontramos por ejemplo estos elementos que nos muestra la neurociencia. Pueden distinguir un poco mejor allí el material. No hay problemas de claridad. ¿Alguien me puede mencionar, por favor? ¿Me puede confirmar? ¿Se puede distinguir bien la imagen? Sí se puede distinguir, perdón. Okay. Sí, doctor, sí. Ok. Bueno, la neurociencia entonces, la relación del cerebro con la conducta. Estamos allí. Entonces, apunta al estudio del cerebro, como ya hemos estado mencionando. Es el órgano del ser humano que más trabaja. No olviden que el cerebro y la parte de lo que es el sistema autónomo del ser humano está allí trabajando. Todos los otros sistemas pueden, en cierto modo, parar, como por ejemplo los movimientos, el de ir al baño, etcétera, ¿no? Me voy a acostarme y todo para. Pero el cerebro y algunas partes que tienen que ver con el sistema nervioso, con el sistema autónomo, ¿ya? Están funcionando constantemente. El corazón, el hígado, ¿no? El resto, nos vamos a la cama, cerramos nuestro ojo descansa de ver, nuestra boca descansa de hablar, pero no descansamos, por ejemplo, de respirar. Y esto está controlado por lo que es el sistema autónomo, ¿no? Entonces, pero vamos a ver aquí entonces que el órgano del ser humano es el que más trabaja el cerebro, porque allí están las conexiones, las órdenes, respuestas y estímulos, ¿no? Entonces, procesa la información de manera simultánea. Y allí vemos, ¿no?, que emplea solo el 10% de su capacidad.
Hubiera sido interesante que pudiéramos hacer un examen científico, neurocientífico, de desarrollo total que ha tenido Jesús, ¿no? Imagínense, con toda la sabiduría que tenía, había desarrollado las neuronas en lo suficiente que nosotros no podemos hacer. Solo el 10% de los 100 billones de neuronas que tenemos. Entonces, los procesos entonces están en cierto modo enmarcados todo por esta parte de las células central, que es la célula, la neurona. Que es la neurona, viene a ser la unidad anatómica funcional independiente que integra el sistema nervioso. Entonces allí más o menos están ocurriendo todas estas reacciones que se llaman sinapsis, ¿no? Me gusta poner un ejemplo más o menos para que, no sé si algunos de los que están entre ustedes han visto, ¿no? Cuando uno va a poner la sartén en el fuego y uno pone el huevo sin nada, el huevo se pega, ¿no? Cuando uno pone un poquito de aceite y uno pone en el fuego, el huevo está separado por una película de aceite y no llega a conectarse nunca con el metal, el huevo. Si no hubiera aceite, se pega y simplemente se destroza el huevo. La figura de la sinapsis, o la idea de la sinapsis, o el funcionamiento de las neuronas que están ahí, producen esa acción que ocurre entre una neurona y la siguiente, están separadas justamente, por lo que en esta parte que ustedes lo ven, que pareciera que hubiera una separación, pero que en realidad está unida aquí por los neurotransmisores. Y esta figura de respuesta y estímulo se llama sinapsis. Respuesta y estímulo se llama sinapsis. Entonces, cuando, otra vez, poniendo este ejemplo, ¿no? Un engranaje golpea otro diente, un diente con otro diente, empuja y da vuelta un engranaje, y se dan vuelta los engranajes y se van comunicando entre uno y otro, ¿no? Pero nunca se llegan a conectarse metal con metal, porque entre medio de ellos hay el aceite, y ese aceite vendría a ser lo que están allí, los neurotransmisores, que en cierto modo hacen que se conecten uno y otro y reciban la fuerza. Pero no se tocan entre metal, ¿no? Entre metal y metal. Si no hubiera esa sustancia que hace esta película de separación, entonces el metal empieza a desgastarse. ¿Se imaginan ustedes lo que puede ocurrir en un cerebro? Si no hubiera esto, se conectarían y se pegarían y simplemente entramos en shock. Y es muy probable que pasa de repente en los trastornos donde las personas decimos, se cruzó. El cerebro se quema. Y la sinapsis, en cierto modo, evita que haya eso, más bien está allí trabajando para hacer las conexiones de todo lo que está ocurriendo. Alguien quiere usar un brazo, mirar, besar, cantar, gritar, está comunicando, y allí se van ocurriendo las sinapsis constantemente. Entonces, por eso decimos que la sinapsis es un hecho comunicativo y constituye el lenguaje básico del sistema nervioso, donde la información es liberada de una neurona a otra que se haya separada, pero que se une a través de un neurotransmisor. ¿Ya? Entonces, aquí está, ¿no? Esta es una parte de lo que es una neurona y entre la otra neurona. Nunca están pegadas. Pero cuando uno lo mira así microscópicamente, un poco más alejado, pareciera que esta neurona con esta no estuvieran pegados. Cuando uno profundiza un poco más, vamos a encontrar que hay una separación, y en esa separación están allí estas sustancias. Bueno, yo los digo sustancias como una manera de poder comunicar en el proceso de pedagogía, ¿no? Pero allí están funcionando estos neurotransmisores, que entonces son los elementos
que están comunicando entre esta parte de la neurona y esta otra, una que viene al estímulo, le comunica y transfiere, y se activa, por ejemplo, el brazo, el dedo que quiero mover, están haciendo estas funciones constantemente, ¿no? Entonces, la sinapsis deja pasar el potencial de acción. La señal llega a su objeto y se produce una respuesta. Entonces, alguien me quiere atacar, yo respondo. Se comunican, ocurre la sinapsis y me dicen, golpéalo, si no te van a golpear. Entonces, llega al objetivo y yo golpeo. ¿Ya? Es lo mismo, ¿no? Si quiero llevar a las partes, por ejemplo, dentro de lo que son las conductas, ¿no? Cuando eso está establecido como un patrón, entonces una persona que ve algo y le gusta comunicar lo que está viendo, ¿no? Y alguien le dice, guarda el secreto, pero tiene la costumbre de soltarla, porque ese es el objetivo que tiene. Y entonces no lo guarda, sino va a la siguiente persona y le cuenta. Entonces, esto es lo que nosotros reconocemos como los chismosos, ¿no? Y allí están estructuradas, allí, por ejemplo, los neurotransmisores, frente a un estímulo, allí hay una respuesta. Llega al objetivo. O cualquier otra cosa. Estoy poniendo de manera un poco irónico este asunto de los chismosos, ¿no? Pero me refiero a la figura de reacciones frente a un pedido. Yo quiero rechazar, es porque estoy estructurado así, ¿no? Las reacciones de la comunicación de los estímulos ocurren allí constantemente. Entonces, viendo aquí, más o menos en el otro lado, encontramos el cuerpo celular. Aquí estamos ya viendo una neurona que parecen los dibujos de Nazca, ¿no? De Caracas. Allí está este tronquito que está aquí, se llama axón, es el axón. Todo esto es la célula nerviosa. Estos bracitos que están aquí, que se ven, se llaman dendritas, que se conectan con la siguiente, el neurona. Y aquí están ya la parte inferior, están las terminaciones sinápticas. Aquí van a ocurrir estas terminaciones sinápticas. El extremo del nervio transmisor, ¿no? Esta es la parte del extremo del nervio transmisor. Ahí entonces se van dando estos procesos, ¿no? Hay una neuróloga que me encanta, soy su fan, por así decirlo, de esta mujer, porque ella surgió en la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando no se les permitía a las mujeres hacer investigaciones, menos en medicina. No podía haber doctores mujeres, sino varones. Estudió juntamente con sus padres, Rita Levi-Montalcino, una neuróloga, premio Nobel de Medicina en el 85. Ella habla mucho sobre la neurociencia y la neurología. Una muy buena neuróloga. Es la que menciona, dice, ¿no? Hay cosas que siguen ocurriendo en el cerebro y no le permito que pare, porque en cuanto para, yo estoy permitiendo la senilidad. Senilidad, o sea, yo estoy permitiendo que empiece a envejecer mi cerebro. Pero resulta que la única parte del ser humano que nunca envejece, sino que sigue creciendo, es el cerebro. Solo envejecerá cuando yo hago ese proceso de envejecimiento. Cuando yo lo decido. Por ejemplo, ¿cómo lo puedo decidir, no? Digo, ya me jubilé, ahora a descansar. Cuando usted hace esto, usted está diciendo, voy a envejecer mi cerebro. Esta mujer llegó a tener 100 años y seguía trabajando mentalmente. Cuando se le preguntaba por qué hacía esto, porque decía era la única manera de que su cerebro todavía continúe. Entonces, yo cuando me encuentro con personas que llegan a los 84 años, por ejemplo, y quieren hacer algo y se dan cuenta que no pueden porque el cuerpo ya no les responde, se frustran, lloran y empiezan a manifestarse, en cierto modo, tienen reacciones psicosomáticas. Se empiezan a ahogar, ya no pueden ver, tienen reflujo, tienen acidez estomacal, hay constipación, o sea, las personas ya no segregan esta sustancia que tiene las paredes intestinales para que la evacuación pueda fluir. Como está seca y no hay esto, se queda allí, eso se llama constipación. Y una serie de acciones psicosomáticas que ocurren en las personas cuando empiezan a darse cuenta, cuando uno les pregunta, y dice, pero
Yo estoy claro, yo tengo claridad, yo me siento todavía con condiciones, y estoy con capacidades, mi cerebro está excelente, pero cuando veo esto y se ponen a llorar, ¿no? Y dice, mi cuerpo ya no responde, me siento una inútil, y entonces ellos están sin querer queriendo abriendo el proceso de senilidad. ¿Por qué? Porque el cerebro está constantemente en funcionamiento y por eso se dice que el órgano es el único órgano del ser humano que más trabaja y el que se puede prolongar mucho más. Y ella decía, no puedo evitar que mi cuerpo se empiece a envejecer. Eso no lo puedo, pero no puedo. O sea, pero sí puedo mantener mi cerebro en actividad. ¿Cómo? Produciendo, pensando, elaborando propuestas, haciendo proyectos, mantengo siempre mi cerebro en condiciones óptimas. Y cuando a uno le preguntan a ella, ¿y qué harías si tuvieras 20 años? ¿Qué cosa harías tú con tu cerebro? Le dicen, no, mi cerebro está como si tuviera una persona de 20 años. Lo tengo, pero así. Tiene una agilidad increíble. ¿Por qué? Porque ha desarrollado su cerebro de manera adecuada. Y eso tiene que ver mucho con el trabajo sináptico que nosotros estamos constantemente realizando. Y esto es en las acciones. Cuando las personas no quieren pensar, cuando las personas no leen, cuando las personas se sientan allí, lo que están haciendo es bloquear las capacidades de desarrollo que pueden darse en el cerebro. Esas negaciones que se hacen, por ejemplo, por decir, no, yo no puedo. Y hay muchas personas que tienes que acompañarles hasta que se den cuenta en estos procesos terapéuticos que ellos descubren que son ellos mismos los que están haciendo que muchas cosas no lo puedan hacer y descubren la capacidad de que pueden desarrollar y salir adelante. Es a partir de lo que ellos entienden esta parte de los procesos. Se dan cuenta de su conducta y aportan hacia un crecimiento. Yo quiero acoplar a esto. Yo salí de las drogas. Y cuando salí de las drogas yo tendría alrededor de los 28 años. Cuando fui al seminario y hacer mis estudios en la universidad, yo no podía ni leer un libro. Mi capacidad lectora se había caído. Lloraba porque no podía. Yo dije, me quedé allí. Pero resulta que hay 100 billones de neuronas. Lo que se empezó a hacer es a activar a aquellas que estaban durmiendo. Y lo que empezamos a hacerlo solamente fue posible a través de los ejercicios. Cuando uno quiere desarrollar musculaturas, ejercicios musculares, ejercicios de levantar para desarrollar los músculos. Cuando uno quiere desarrollar el cerebro, lo que uno tiene que hacer ejercicios. Y el único ejercicio es a través de la lectura, a través de la investigación, a través de la creatividad y el estímulo que tiene que ver con el desarrollo del cerebro. Y en el proceso, logré. Y doy gracias a Dios por esto. Y sigo avanzando, leyendo y trabajando en estos procesos, porque esta es la parte del cerebro que más trabaja, la parte del ser humano que más trabaja, el cerebro. Entonces, aquí encontramos que la neurociencia nos da toda esta información, ¿no? Pero también se hablan acerca de 3 teorías, y entre estas 3 teorías del cerebro vamos a encontrar una primera teoría, la teoría de los hemisferios cerebrales, ¿no? El hemisferio holístico y el hemisferio lineal. Cuando estamos hablando de estas 2 partes, estamos entendiendo allí que el hemisferio izquierdo, por ejemplo, en este caso sería, en mí sería esta parte que ustedes están viendo. Aquí ocurren las figuras potenciales, por eso dicen lineal, ¿no? Está en la parte, las cuestiones sucesivas, donde están los objetivos, la parte analítica, la parte racional, las cuestiones abstractas, cómo puedo yo manejar. Cuando decimos abstractas, por ejemplo, tengo la capacidad de construir conceptos allí, la parte convergente, que significa la parte de la planificación, la de proyectarse, la que orienta, la que prefiere escribir, el hablar, buena para los detalles. Aquí está la parte lógica, está el buen dominio del lápiz,
¿no? Experto en ordenar ideas, la parte abstracta. Y aquí es donde desarrollamos también las capacidades de conceptual y las capacidades de síntesis. Entonces yo puedo leer un libro de 500 páginas o de 1500 páginas y puedo tener la capacidad de hacer un resumen sintético de una página y puedo decir todo lo que existe en el libro. Entonces allí es donde, por ejemplo, tengo la capacidad de poder hacer, inclusive de poder hacer un bosquejo, una tesis, sin tener mayor escrito. Puedo tener la capacidad de desarrollarlo porque a través de mi capacidad de síntesis yo puedo describir solo mirando las estructuras, qué cosa. Es algo como decir, mira, tengo claridad en lo que es la estructura del ser humano, es un esqueleto, y a través de ella yo puedo hablar y describir todo lo que hay en el entorno del ser humano fisiológicamente. Esta es la parte de izquierda del cielo, la parte lineal. Y por eso es que también el predicador en el Testamento dice, el sabio tiene su corazón en la mano derecha. ¿No? Recuerdan ustedes el pasaje, ¿no? El sabio tiene su corazón en la mano derecha. Se refiere a esto. Pero luego tenemos también lo que es el hemisferio global. El hemisferio, el hemisferio derecho, que es el hemisferio holístico, ¿no? Que es la parte global, es la parte simultánea. También allí se trabaja la figura de lo que es no lo abstracto, sino lo subjetivo, lo imaginario, ¿no? Está lo holístico tiene que ver con la existencia, la parte de la cuestión de la multiplicidad, lo imaginario, lo divergente, lo espontáneo. Tengo la capacidad de poder dibujar, seguir indicaciones escritas, soy creativo, bueno para los resúmenes también, humorístico, con dificultades también las puedo identificar, aquello que es relación y aquello que es concreto. En cierto modo, todo eso tiene que ver con mi sentimiento y mis emociones. Entonces allí está la parte holística. Y también en esta parte, también predicador de Eclesiastés, el libro de Eclesiastés dice, porque el sabio tiene su corazón en la mano derecha, más el necio tiene su corazón en la mano izquierda. O sea, esta parte normalmente nos puede llevar y nos puede empujar a hacer cuestiones emocionales. Por eso es que se le dice holístico, ¿no? Entonces yo quiero conseguir algo, por ejemplo, lo puedo hacer a través de los sentimientos, ¿no? Y lloro, me tiro, grito, estoy manifestando. Bueno, tengo la capacidad de desarrollar esta parte lineal, ¿no? Entonces cuando hablamos entonces de un equilibrio, es si me quedo solo en esta parte, me vuelvo una persona insensible, ¿no? Algo como decir una persona dura, fría. Pero cuando logro combinar estos dos elementos, soy una persona razonable, pues también soy una persona emocional, que equilibro las dos. Entonces, cuando alguien, por ejemplo, me viene a decirme, mira, he encontrado billetes que están aquí, mucho dinero, trabajo con la parte emocional. Mira, si tú me das 5.000 ahorita, yo te doy que aquí le hago de 50.000, ¿no? Entonces él dice, sí, pero yo te puedo dar 10.000, pero quiero que si están los 50.000. Y revisa y es falso, ¿no? Y dice, chao, te vas. O sea, no se deje emocionar, sino lleva a la cuestión de la comprobación, ¿no? Entonces ese es, cuando hablamos de cerebro en pleno, estamos hablando de esto, ¿no? ¿Qué más encontramos? Esta es una de las primeras teorías, la teoría de los hemisferios cerebrales. ¿Qué hemisferios se desarrollan en nuestros estudiantes? Entonces allí, analítico, creativo. Entonces, estimulemos los hemisferios, trabajando con música, cantando, escribiendo, recitando, gimnasia cerebral, expresa las ideas del movimiento. Combinando esto, por ejemplo, se puede hacer. Entonces, de allí es que algunos, en pedagogía, por ejemplo, se puede entender que las matemáticas pueden ser también muy agradables si le ponemos un poco más de acción, como de música, de ciertas didáctica, ¿no? Entonces a eso se refiere, ¿no?
Puedo aprender a memorizar, pero también puedo aprender a sentir, porque la música me combina estos dos. Cantar, escribiendo, recitando, trabajan las dos partes, ¿no? Porque cuando yo recito, cuando yo escribo, entonces le pongo la parte de las emociones, ¿no? Pero la formulación de las ideas, de elaborar todo el pensamiento por ejemplo, una acción teatral, trabaja mi cerebro y trabajan mis emociones, ¿no? Ya está. Juntamos las dos cosas, la parte analítica, la parte creativa, ¿no? Ahí es donde encontramos esta teoría de los dos hemisferios. Tenemos también el otro hemisferio, que es el TRI-1. Ellos más bien ubican o identifican que el cerebro tiene tres partes. Tenemos el cerebro reptilíneo, el cerebro límbico y el cerebro, la neocorteza. Cuando estamos hablando entonces del cerebro reptilíneo, ellos están definiendo esta teoría que es la parte más primitiva, es el responsable de la conducta automática o programada. O sea, que ocurre y una vez que tú has aprendido esto, simplemente sale. Entonces yo puedo tener un tipo de comportamiento y un estilo de vida que inclusive ni siquiera me detengo a mirar pues, cómo es y cómo lo hago. Simplemente actúo. Uno puede distinguir esto como guiones también de vida. El cerebro límbico, la función de esta parte principal es la de controlar la parte emotiva, lo cual incluye los sentimientos, la parte del sexo, la regulación endocrina, o sea, que tiene que ver con las hormonas, el dolor y el placer. Es entonces la parte límbica la que, de cierto modo, hace esta función, ¿no? La neocorteza es la cual está conformada por los dos hemisferios en donde se lleva a efecto ya los procesos intelectuales y los procesos intelectuales superiores, perdón, ¿no? Es dentro de lo que es ya la corteza. Entonces ahí vamos a encontrar más o menos en la parte de este cerebrito aquí, el cerebro neocorteza, ¿no? Tenemos aquí el hemisferio izquierdo, toda esta parte de la neocorteza, es esta parte que estamos viendo aquí, es esta parte que se le llama la neocorteza, ¿no? Entonces está dividida en dos hemisferios, el hemisferio izquierdo, que tiene que ver con la parte racional, lo que estamos viendo aquí hace un momento, tomándole referencia de lo que decía el predicador, Eclesiastés. Luego tenemos el hemisferio derecho, que es esta parte, la parte creativa. Luego está allí lo que es la parte límbica, que está en esta parte que tiene que ver con lo que es la cerebrí, se pone donde está el cerebelo, y toda esta parte que hay aquí es la parte del cerebro reptiliano, ¿no? En el cerebro límbico está la parte de las emociones, la parte de los sentimientos. Entonces, esta parte más o menos se expresa a través de las acciones motivacionales que nosotros tenemos. Allí están, allí, una parte en la que personas pues, son muy alegres, por ejemplo, ¿no? Y uno dice que siempre es así, ¿no? De que él tiene esta parte muy desarrollada. La parte anímica, que no necesariamente allí es donde ocurre cuando uno nos animamos o nos desanimamos. Entonces allí es donde uno tiene que trabajar. Para la cuestión anímica se tiene que trabajar la parte del cerebro límbico, ¿no? Pero también la parte afectiva. Cuando hay ausencia de afecto, esta parte va a ser afectada, ¿no? Tanto en la animación y tanto en la parte motivacional. El cerebro reptil, entonces vamos a encontrar aquí, está ya las acciones de hacer y el de actuar. Entonces, aquí están las acciones básicas, por ejemplo, el de correr, el de mirar, o algunos patrones que tenemos ya establecidos como parte de nuestro crecimiento, y también los parámetros que vamos a ver, o sea, hasta dónde puedo, qué debo hacer y qué no debo hacer. Todas estas cosas ocurren aquí en el cerebro primitivo. Por eso el reptil, que le llamamos, ¿no? El reptiliano. Aquí por eso dice, ahí están las cuestiones automáticas y programadas, ¿no? Ahí están los parámetros, ¿no? Hasta acá nomás. Y ahí es donde algunos, por ejemplo, terminan diciendo, no, yo no puedo hacer eso. No. En mi casa no me han enseñado esto. O esto es raro para mí. No lo hago, ¿no? Cuando hablamos de parámetros. Pues ahí está, esta es la segunda teoría del cerebro TRI-1.
Pero tenemos una teoría más todavía, que es la teoría del cerebro total. Ellos ubican en 4 cuadrantes. Claro, partido en 2 hemisferios, ¿no? Pero encuentran allí el cortical izquierdo, que es este cuadrante que está aquí, cuadrante A. Luego tenemos el límbico izquierdo. Entonces tenemos el cortical y el límbico. Entonces, estas 2 partes son las partes límbicos, estas son las partes corticales o la parte de neocorteza, ¿no? Que decimos, ¿no? Pero acá está dividido todavía esta parte que es la parte cortical con la parte límbica en 2 partes, ¿no? Una en el izquierdo y otra en el derecho. Igual ocurre también con la parte cortical, el izquierdo y con el derecho. Entonces, ¿qué ocurre en el cuadrante A, por ejemplo? Es la búsqueda de información, está allí, la parte científica o la búsqueda de información científica, o sea, las investigaciones, las resoluciones de problemas complejos, la investigación sobre las dudas que uno siente, que uno tiene, la capacidad de analizar textos, la capacidad de resolver y la lógica, ¿no? Cuando aquí hablamos de capacidad de analizar texto, por ejemplo, esta es una de las condiciones que deben desarrollar todos los pastores o todos los investigadores, ¿no? Porque inclusive allí nosotros podemos identificar a través de la expresión de palabras, inclusive escritas, uno puede intuir o llegar a ciertas presuposiciones de lo que puede estar detrás de esto, ¿no? Que esto luego en el proceso aplicando lo que es la parte inductiva o analítica, llegar a la conclusión de la verdad o de la realidad o la certeza, y si no, de ser desechado. Y eso tiene que ver aquí con la parte de lo que es el cortical izquierdo, ¿no? Entonces, ¿qué inclinaciones tienen, en cierto modo, los que desarrollan esta parte del cuadrante izquierdo, el cuadrante A? Las matemáticas. Muchachos, que les encanta la matemática, la biología, la química, o ser abogado, médico o ingeniero. En cierto modo, allí están las carreras que tienen que ver con este tipo de materias, ¿no? ¿Y qué es entonces lo que ocurre aquí dentro de este pensamiento en la parte cuadrante A? Lo lógico, lo analítico, lo cuantitativo, basado en hechos, no en dichos ni en presuposiciones. La presuposición puede ser un punto de inicio, pero que va a concluir en la comprobación de los hechos en la realidad, ¿no? El límbico izquierdo, que es el cuadrante B, tenemos allí están orientados en cierto modo a la parte ética, ¿no? Es ser puntual, el que cumple, el que organiza el tiempo, que entiende lo que son las jerarquías, sabe poner en jerarquías, reconoce esto, de tener ideas, la parte de la memorización y de la elaboración o creatividad, creación de poesía, ¿no? Estructura de temas que tengan relación a la poesía. Dentro de este cuadrante B, algunas inclinaciones sobre temas o sobre funciones o acciones que puede realizar. Allí puede estar un gerente, un contador o un administrador. ¿Por qué? Dentro de su cuadrante, su pensamiento, es una persona que es muy planeado, muy organizado, muy detallado y muy secuencial. Por eso es que va en concordancia con aquellos que tienen la inclinación para ocupar una gerencia, ¿no? O ser un contador o administrador. Luego tenemos el cuadrante límbico derecho, hemos visto ya el izquierdo. Esta parte participa en debates, o sea, comparte ideas, trabaja oralmente, o sea, es probable que sea un enseñador, por no decir un profesor, ¿no? Realiza diálogos, ya tiene la capacidad de hacer esta figura de hacer diálogo, la capacidad de poder conversar, ¿no? Y gusta leer, le gusta la lectura. Entonces, las personas
con inclinaciones hacia ciertos oficios o ciertas acciones en este cuadrante es un profesor, un periodista, un comunicador, o alguien que tiene relaciones con la medicina, que es un enfermero, o un trabajador social, ¿no? Esta es la parte lírica. ¿Qué parte de su pensamiento o qué parte de este cuadrante se manifiesta también en esas, las emociones, las figuras interpersonales, lo que es estético, los sentimientos? Finalmente tenemos el cortical derecho, en la parte donde las personas pueden dar discursos, sintetizan también ideas, participan en el teatro, son capaces de o cambiar o adoptar posiciones diferentes, allí ser muy creativo. También gusta del riesgo, trabaja en el espacio, o sea, se mueve en relaciones interpersonales, ensaya y aplica. Este es lo que hace el cortical derecho. Las profesiones, oficios que se manifiestan en relación con el desarrollo de esta parte del cerebro, en el cuadrante D es un arquitecto, un pintor, un compositor, un literato, o un literato ¿no? Que no tiene acento, un diseñador o un escultor. Entonces, dentro de este cuadrante, ahí tenemos toda esta teoría del cerebro total, y tenemos la parte dentro de lo que es el cuadrante de la parte holística, el intuitivo, el sintético, el integrador. Cuando habla del cerebro total, el funcionamiento de todas estas partes produce un equilibrio. Una persona que es pensante, pero a la vez también sintiente, siente. Es una persona conectada a las partes humanas, aquí conectada a las partes de las cosas y de aquellos logros materiales que se pueden conseguir sin que sea necesariamente materialista, ¿no? Y aquí muy pegado de repente a las cuestiones subjetivas, pero que si está equilibrada, tomando en cuenta la parte que es objetiva, entonces allí esa subjetividad puede terminar siendo equilibrada, ¿no? No extremadamente irreal, sino real. Entonces allí encontramos esta teoría, entonces, que es dividida en 4 áreas, a partir de cuyas interacciones se puede lograr un estudio más amplio y completo de la operatividad del cerebro y sus implicaciones para la creatividad y el aprendizaje. Interesante que nosotros conozcamos todos estos detalles, ¿no? Como información de conocimiento. Entonces, si esto es lo que nos da la neurociencia, ¿cómo lo podremos aplicar nosotros en la educación? ¿En qué manera puede servir en la educación? Relación entre neurociencias y educación. Es una ciencia entonces que aporta nuevos conocimientos al educador para innovar y transformar su práctica pedagógica. Entonces, allí vamos a encontrar que la neurociencia se aplica, por ejemplo, al plan educativo, por lo que el educador ha de ejercer un enorme criterio al establecer los aspectos que son relevantes para su práctica pedagógica. ¿Qué es relevante? Por ejemplo, que se conserve, por ejemplo, se considere, por ejemplo, el nivel de la edad y el lenguaje para el nivel de la edad. Porque entonces este cerebro está en el proceso de desarrollo. Por eso es que, por ejemplo, si usted sienta a un niño de 2 años, de 3 años, de 4, de 5 años, a ver una película sangrienta, usted le va a producir un daño cerebral. Y no porque yo tenga que decir, no, eso no es diabólico, no, ese no es el problema. El problema es que las imágenes que todavía procesa el niño son muy lentas. Por eso es que la figura, por ejemplo, de los programas educacionales se hace a través de dibujitos y animalitos y algunos dibujos que se van moviendo muy lentamente, porque están en ese proceso de ellos, se están distinguiendo. Usted le pone un movimiento sumamente rápido, no puede procesar esto, chico, y lo que le produce es una confusión y de atrofia. Se estorba allí el proceso normal del desarrollo que tiene que llegar a ese nivel conforme va procesando. Entonces,
Encontramos a veces que chicos han tenido experiencia de que han visto una película y no logran sacar esto de sus mentes porque se ha lesionado, porque no han estado acostumbrados a estos procesos. Imagínense usted cuando un niño de 9 años se conecta con una película o con un video pornográfico, ¿qué cosa cree que va a hacer? Porque no está en el proceso. Un niño que está en el vientre de la madre, usted lo desconecta del cordón umbilical, muere el niño. Ese no es el proceso. Una vez que está en el proceso, parto lo que hace se bloquea la conexión que tiene con la madre y tiene que salir a activarse el pulmón. Y cuando sale, entonces el niño se conecta y respira el aire. Allí está, esa es su etapa. Si el niño sale, usted le cierra la nariz, usted hace que el niño se mate. ¿Por qué? Porque allí se está activando, no se activa antes ni después. En los procesos mentales también pasa lo mismo. Entonces allí cuando hablamos de son relevantes para la práctica pedagógica, es que allí las enseñanzas tienen que ir de acuerdo al nivel del niño. Se puede acelerar, pero eso tiene que ser en un proceso. Yo puedo lograr que el niño tenga la capacidad de repente leer a los 2 años, sí, pero dentro de un proceso adaptativo. De tal manera que el cerebro va desarrollándose hasta que puede agarrar una velocidad. Y los genios hacen esto, ¿no? O sea, usted no puede incorporar una información brusca de un momento a otro, porque no la va a procesar. Puede producir un daño emocional al chico, ¿no? Entonces, ¿qué más encontramos aquí? Lo más importante para la educación, entonces, es entender a las neurociencias como una forma de conocer de manera más amplia el cerebro, cómo es, cómo aprende, cómo procesa, cómo registra, cómo conserva y cómo evoca la información. Y por eso ustedes, cuando lleguemos a la parte más adelante, si es que ya no hemos visto, no sé si la enseñanza por metáforas está justamente en este año. La enseñanza por metáforas, por ejemplo, puedo lograr enseñar a un niño a través de figuras y metáforas. El niño procesa esto, logra entender y puede entender lo que es un concepto sumamente subjetivo, que no lo puede entender cuando no se explica a través de ciertas ideas y ciertos ejemplos. Entonces, para que tengan una idea de lo que significa un proceso, una niña que quiere hacerse un huevo, la niña no sabe cuáles son estos procesos y puede meter la mano y se quema. Pero cuando en ese mismo momento uno le indica cómo van a ser los procesos, prende la cápsula cocina, usted acerca su manito, siente el calor y la saca, aprende en ese momento. Pone la sartén caliente, el niño le pone la mano para ver que la sartén ha calentado, la niña se da cuenta y saca la mano. Ese es un proceso. El cerebro lo va registrando. Entonces la neurociencia me indica que tiene que haber estos procesos que en cierto modo se van registrando, se van conservando y evocan información después. Evocar esa información quiere decir que se han registrado, ¿no? Si los que lideran los sistemas educativos llegan a comprender que los educadores a través de su planificación de aula, de sus actividades, de sus palabras y de sus emociones ejercen una enorme influencia en el desarrollo del cerebro de los alumnos y alumnas, van a ocurrir procesos definitivamente óptimos. Entonces, los aportes de la neurociencia han dado una mayor comprensión de cómo funciona y ello repercute en el mejoramiento de la habilidad del docente para enseñar. Entonces, el docente, si está entendiendo cómo funciona el cerebro por los logros que se tiene a través de la neurociencia en la neuropsicología, hay aportes también y nos ayudan a hacer estos procesos. Por eso es que les decía, cuando alguien viene y le dice, oh, yo tengo un problema y quiere que lo solucione en ese momento, no, porque el problema que ha registrado la persona es de procesos, es de tiempos. Eso no se saca ni se quita de un tris. Porque la neurociencia me muestra y me recontrademuestra que eso no es posible. Solo podría ser si existiera un milagro, por supuesto, ¿no? Y claro, nosotros creemos en milagros. Eso sí, lo único que puede sobreponerse sobre cualquier actitud, ¿no? Relaciones entre las neuronas, neurociencias y la educación. Entonces, gracias a los aportes de la neurociencia a la educación, ahora es posible saber casi con certeza cómo se produce un aprendizaje. Casi con certeza, cómo se produce un aprendizaje. La neurociencia, por lo tanto, nos ayuda a conocer a nuestros alumnos.
Las tres teorías del cerebro nos ayudan a entender a nuestros alumnos a determinar qué actividades son necesarias a desarrollar, qué tipos de inteligencias podemos potencializar y cómo desarrollar la memoria. Así también las implicancias de las demás corrientes pedagógicas de la educación. Entonces, los resultados de estas investigaciones permiten diseñar nuevas estrategias de aprendizaje que reemplacen prácticas inadecuadas, obsoletas, que afectan al sistema educativo actual. Una primera constatación es saber que aprendemos de diferentes maneras porque poseemos identificado hasta la fecha los 9 tipos de inteligencia los cuales debemos potencializar. Está verificado que aprendemos mediante los sentidos, lo que percibimos, incluso por intuición intelectual, llega hasta nuestro cerebro y allí se convierte en un impulso eléctrico u señal nerviosa. Entonces la neurociencia nos está ayudando a tener claridad en nuestros procesos mentales, ¿no? Que nos debe ayudar muchísimo a entender también los procesos terapéuticos que nosotros estamos en este tiempo aprendiendo para poder ejercerlo en el momento que ustedes tengan las oportunidades que Dios les puede dar a cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué más lo que encontramos aquí? De las conclusiones, podremos decir entonces que la disciplina que se encarga de estudio químico, farmacológico, patológico del sistema nervioso, gracias a los aportes de la neurociencia, ha hecho a la educación ahora que es posible saber casi con certeza cómo se produce un aprendizaje. Si no hay sinapsis, no hay aprendizajes. Y la sinapsis ocurre cuando se logra conectar una señal nueva con una que ya se tenía establecida, conocimiento previo. O cuando se logra establecer una red completamente nueva. Cada vez que pensamos, ocurren incontables sinapsis. Está verificado que aprendemos mediante los sentidos, lo que percibimos, incluso por la intuición intelectual, llega hasta nuestro cerebro y allí se convierte en un impulso eléctrico u nerviosa. Esta señal es captada por una neurona, transmitida a otra, estableciéndose una red. Conociendo cuáles son los mecanismos celulares a través de los cuales puedes provocar un mejoramiento de la memoria, enfocando en las salas de clases mediante estímulos controlados, similares o protocolos empleados a nivel experimental. Estos cambios estructurales alteran la organización funcional del cerebro. En otras palabras, el aprendizaje organiza y reorganiza el cerebro. Y ahí, en esta parte, es donde nosotros podemos hacer los procesos de desaprender para volver a aprender, como una receta de solución para los cambios de conducta. Y no son las pastillas necesariamente las que van a producir estos cambios, ¿no? Entonces, el cerebro, por otro lado, las diferentes partes del cerebro pueden entonces estar listas para aprender en tiempos diferentes. El cerebro es un órgano dinámico, moldeable, en gran parte por la experiencia. Allí está. La experiencia, los tipos de experiencias, la abundancia de las experiencias son las que se establecen allí los cuadros, ¿no? Los sellos. La organización funcional del cerebro entonces depende de la experiencia. El desarrollo no es simplemente un proceso de desenvolvimiento impulsado biológicamente, sino que es también un proceso activo que obtiene información esencial de la experiencia. Entonces, por eso se hace importante, y quiero cerrar dentro de lo que son nuestras conclusiones, quiero cerrar diciendo, por eso Jesús, enseñando a sus discípulos, ha tenido esa paciencia de establecer estos procesos cognitivos, ¿no? Estos procesos de aprendizaje, a través de la experiencia, del contacto, del acompañamiento. Por eso es que cuando
alguien me dice, qué bueno que usted ha venido, me dice, porque ya no puedo con mi hijo, usted para que me lo arregle, para que me lo hable, dice, ¿no? Yo digo, ¿cuántos años tiene tu hijo? 25. No has hecho nada en 25, mujer, ¿qué usted quiere que haga? Yo digo, en un momento a otro. No es arte de magia, no hay una varita mágica. Los cambios se hacen por experiencia. El chico tiene que pasar la experiencia para que pueda aprender. Y eso necesita experiencia, tiempo, dedicación y desarrollo cerebral. Bien, algunas preguntas que quisieran ustedes plantear. O algunas observaciones o aportes que quisieran hacer. ¿Estamos listos? Doctor, cuando habla que la neurociencia es el estudio clínico, farmacológico, cuando habla de farmacológico, ¿se refiere a medicamentos? Sí, sí, se refiere a medicamentos. Pero como les digo, la medicación simplemente, vamos a suponer un caso, ¿ya? Yo no soy un psicólogo clínico, no soy un psiquiatra. Los psicólogos clínicos, después de haber hecho sus estudios o sus estudios de psicología, ellos tienen que hacer estudios de medicina. Y si no me equivoco, son entre 3 o 4 años. No estoy muy al tanto en esto. Y en ese proceso hace estudios como si fuera médico. Si no, no puede recetar. Pero ¿qué es lo que hace? Vamos a suponer que el chico ha empezado a tener berrinches porque quería ser entendido sobre las cosas que quiere. Estoy haciendo una suposición ya para poder entender qué rol va a jugar aquí la farmacología. Ok, vamos a suponer que entonces el chico haciendo berrinche, ¿no? Y no se le ha logrado controlar al chico. Llega un momento que entre los 11 y los 12 años se le va declarando poco a poco, de un momento a otro, 15, 16 años, empieza con ciertas conductas esquizofrénicas, ¿no? Y no se le llega a controlar y se vuelve agresivo. Cuando llega a la etapa agresiva, entonces no hay forma de que la persona entienda qué ha pasado. Si yo quiero utilizar la neurociencia, lo que vamos a entender es que esta parte del cerebro derecho ha logrado dominar todo su cerebro. La parte del cerebro izquierdo, que es la parte racional, la parte lineal, no está funcionando, está capturado por la parte del lado derecho. Y no hay la capacidad. Entonces, cuando usted quiere hacer entrar en razón a una persona que está en esas condiciones, por eso cuando la persona está airada, la parte racional está absorbida por la parte del cerebro derecho. ¿Qué es lo que hace? Le dan una medicación para que la persona se neutralice. Esas partes alteradas se lleguen a bajar. Entonces se les pone ciertas pastillas que le hagan dormir para que entre un proceso de descanso, para que la parte emocional baje y dé la posibilidad de que la parte del hemisferio izquierdo sea posible de que pueda entrar también en conexión con la parte del hemisferio derecho. Entonces allí se utiliza, pero no le va a curar. Una vez que ha entrado, entran lo que son los procesos psicoterapéuticos. Entonces, ¿qué ha pasado? Explícanos muy bien. Si tú logras con esto, ¿te has logrado hacerlo? ¿No lo has logrado? Entonces, ¿qué conducta podrías tú optar? ¿Qué te gustaría que hagas? Muy bien, sabes tu mamá. Entonces, ya se entran en los procesos y la persona empieza a explicar lo que siente, lo que desea, lo que anhela. Si el proceso se hace excelente, el chico puede encontrar la parte de la salida y si no está muy severo la conducta o el trastorno, se puede empezar a hacer un proceso de recuperación. Hay que entender, por ejemplo, que los TOC, que son los trastornos obsesivos compulsivos en los chicos, con la técnica de las metáforas, por ejemplo, se han logrado.
en cierto modo, salir de estos cuadros. Pero ojo, ninguno de esos sana. La farmacología lo que se utiliza simplemente es para mediar. Entonces, por eso se utilizan las diferentes. Y dentro de ellas, estas diferentes, ay, caramba, a mí se me va la palabra, disciplinas. Estas diferentes disciplinas de la ciencia, inclusive la antropología, la sociología, la parte de la psicología misma, la parte de la farmacia y de la química, entran en coordinación. Y cuando uno hace una terapia, en cierto modo, si yo tengo, por ejemplo, cierto conocimiento sociológico, yo voy a entender que esa persona está ausente de relaciones sociales. Y la misma relación terapéutica que tengo es el inicio de una conversación social que todo ser humano necesita, porque todos nosotros nacemos y nos involucramos en una sociedad. Las familias son tejidos de las sociedades, son las que forman las sociedades y los comportamientos culturales de los pueblos y de las naciones. Entonces, hay una combinación de cosas que nosotros desconocemos y que no hemos sabido, en cierto modo, todavía relacionarnos. Entonces, por eso se estudia también esa parte de la Mira, me llama una señora y me dice, ya he visto al psiquiatra, me dice, y me ha dado, no recuerdo muy bien, cetotropina que le había dado para que ella le mande a dormir. Y yo le pregunto, ¿y por qué te ha dado esa medicina? No, es que me ha mandado para descansar. ¿Pero qué tiene que ver con tu trastorno? ¡Nada! Lo que ha hecho el psiquiatra es simplemente le ha mandado una pastilla que uno la toma y que tiene que ver con alguna gripe y algún resfrío, que lo que hace es, las personas queremos estar en movimientos y cuando uno está, en cierto modo, resfriado, nuestras defensas están bajas. Y la mejor salida es meterse a cama. Pero como no hay la voluntad de meterse a la cama, lo que se hace es se medica y le medican para que vaya a la cama. Y lo que ha hecho este psiquiatra es darle una medicina para que vaya a la cama y en la cama pueda dormir, descansar, hacer descansar a su mente y pueda establecer, en cierto modo, otra vez esa alteración que ha tenido, que la baje y se regule. Pero ¿qué hace la señora? No se ha dado cuenta y en vez de tomar uno de 25, uno de 5, perdón, ha tomado uno de 25 y me llama y me dice, he tomado así, me dice esto. Y le digo, pero yo te dije que no tomes, tómate agua de azar nomás para que te estabilice un poco también, que tiene la misma función de normalizar, porque también tiene ciertas sustancias que te nivelan las alteraciones que uno sufre. Tómate agua de azar, le digo, entonces, pero toma la pastilla y toma agua de azar. Casi vuelve. Casi se mata. Yo digo, ¿y quién ha sido el que te aconsejó para que tomes esto? No tiene ninguna relación con ella, aparentemente, pero el psiquiatra la ha mandado para que descanse. Pero inmediatamente ella después lo que tenía que haber es continuado o buscar un acompañamiento psicoterapéutico para que pueda identificar dónde está el problema de sus conductas o el origen de sus conductas inadecuadas o de sus temores y sus miedos. No la hizo. Pensó que con la pastilla podía solucionar su problema. No se ha solucionado. Que esto vendría a ser más o menos lo mismo lo que puede hacer un drogadicto. Cuando se ve desesperado, lo que agarra es un drogadicto, se mete un troncho, disculpen el término, se mete un pito ahí de lo que sea, se olvida de sus problemas y se siente feliz. Pero cuando le pasa el efecto, volverá a ir. Entonces, para eso, en la neurociencia se utiliza todas estas disciplinas para ir combinando, pero de manera adecuada, hacer los procesos de recuperación. Entonces, cuando usted centro de salud mental del Estado, ahí va a haber un psiquiatra, pero van a haber 4 psicólogos y algunos terapeutas, si están reconocidos por el Estado, por supuesto. ¿Qué hacen ellos?
Simplemente continúan con el trabajo que ha empezado el psiquiatra. Lo deriva después al psicólogo. El psicólogo hace su proceso y se da cuenta que el nivel del grado identifica que no es un trastorno mental, sino es un problema conductual. Lo pasa al terapeuta. Entonces el terapeuta ve que es un problema conductual, simplemente empiezan a ver dónde está el problema de la conducta inadecuada. Si es un trastorno mental, entonces hace los procesos correspondientes. Si es un trastorno ya por daño cerebral, y el psiquiatra ve cuáles son los problemas, porque también ellos en cierto modo tienen que ver si pueden hacer alguna intervención quirúrgica, si es que es necesario, por ejemplo, extracción de un tumor, etcétera, etcétera. O sea, pero lo que nosotros hacemos aquí es darles más o menos un alcance panorámico de la información que nosotros tenemos que conocer mínimamente. ¿Por qué? Porque si viene alguien con ciertas características, tengo que tener la capacidad de decir, mira, creo que tú tienes que ir hacia un sitio o hacia otro sitio, ¿no? Yo te comento un caso, me llama una jovencita, un pastor me recomendó, ¿no? Conversé con la persona, tuve una conversación y me di cuenta que no me cuadraba. Le pasé un test para medir su depresión. ¿Usted sabe qué me salió? Que ella tenía una depresión severa. Yo inmediatamente dije, lo siento, pero le recomiendo que vea un psiquiatra. Cuando dije psiquiatra, entonces le explico, mira, lo que va a hacer el psiquiatra es tus alteraciones que tienes en este momento, lo que hace te medica para que te tranquilices y luego continuamos con los procesos terapéuticos. Simplemente no quiso. Ha pasado un año y hace poco me llamó y ella está en su situación peor, yo no puedo hacer nada. Yo le tengo que decir, mira, sigue con tu psiquiatra. Me dio pena, pero no me entendió. Los psiquiatras no necesariamente son porque trabajan con locos, no necesariamente. Ellos detectan más o menos y son los que diagnostican. Los psiquiatras son los que diagnostican. Los psicólogos no necesariamente saben también cómo diagnosticar y pueden identificar ciertas tendencias. Pero nosotros, los terapeutas que estamos formando, vemos problemas conductuales. Ni siquiera, quizás podríamos nosotros como pastores, con la intervención de lo que nosotros conocemos con nuestra fe y lo que la palabra de Dios a través del Espíritu Santo nos puede ayudar, es cualquier situación podría, a través de la oración y de la intervención del Espíritu Santo, que pueda hacer un trabajo en las personas. Pero como terapeuta puedo ayudar en la cuestión conductual, pero igual, ¿no? Yo tengo que dejarme conducir por el Espíritu Santo. Yo hasta el día de hoy, hermano, le digo que yo hago mis sesiones y estoy pensando siempre en la intervención del Espíritu del Señor, que me ayude para identificar dónde está el problema. Bueno, no sé si me he ido por otro lado, pastor. Excelente, quedó clarito. Ya, pastor. Me encanta que nosotros podamos tener las herramientas que quizás no tengan algunos profesionales, ¿no? Como les digo, yo me siento con una persona, le escucho, pero yo estoy orando. Cuando yo tengo todas las herramientas que tenemos ahora, yo digo, Señor, ayúdame para poder ayudar. Y en el proceso me voy dando cuenta que entre las conversaciones de las partes donde yo tengo que apuntar y tomar nota para que yo pueda hacer el acompañamiento y la aplicación de las técnicas conversacionales para que la persona se llegue a dar cuenta. Y allí yo sigo orando y decir, Señor, que se dé cuenta. Cuando las personas se dan cuenta, porque lo que trabajamos son con convicciones, cuando la persona tiene una convicción sobre algo, no va a cambiar. Si la persona se da cuenta que esa convicción que tiene le está produciendo daño, lo identifica, se da cuenta que no puede continuar, desiste de esta y dice, ahora entiendo por qué soy así. No, esto no puede continuar. Entonces el terapeuta dice, ¿qué sugieres? ¿Por qué le dice el terapeuta qué sugieres? Porque tiene los registros ella o él.
Y al tener los registros, o sea, cuando digo los registros es, ¿qué es lo que tú quieres alcanzar? ¿Qué es lo que tú anhelas? Todos nosotros proyectamos un ideal. Y ese ideal allí, aun cuando no está realizado, lo tenemos. Pero nuestras conductas inadecuadas no nos permiten llegar a ella. Cuando se hacen las sesiones terapéuticas, identifican lo que está estorbando y entonces dice, ahora entiendo por qué no. Y dice, ok, ¿qué es lo que tienes que hacer? Le dice el terapeuta. ¿Qué es tu meta? ¿Cuál meta quieres alcanzar? Dice, quiero alcanzar esta. ¿Y cómo crees que puedes lograrlo? Y allí se da cuenta que puede ella misma plantear las salidas. Creo que si yo hago esto, creo que lo puedo lograr. Y ahora entiendo por qué yo estaba haciendo lo contrario, ¿no? Ese es el papel que nosotros tenemos que hacer dentro de lo que son los procesos, no solamente terapéuticos, sino de consejería pastoral. Mano Mauro, Sí, pastor. una preguntita. Ya, pastor. ¿Qué relación hay entre la mente y el cerebro que habla la Biblia? Porque siempre hemos acostumbrado a decir, hay que amar con el corazón, bueno, y todo ello, puesto que los hebreos, cuando hablaban del corazón, pues se referían a la sede de los pensamientos, el lugar del raciocinio. Mire, y que no es ese corazón que bombea sangre. Entonces, sino que la Biblia, cuando habla del corazón, pues está hablando del conocimiento, de la inteligencia, del cerebro, está hablando del asiento de las elecciones, de nuestras motivaciones, está hablando de la mente específicamente. A ver, ¿qué relación o qué nos puede decir, hermano? Hermano, lo que acabas de mencionar estás en lo correcto. Por eso te decía, el pasaje de Eclesiastés está, no sé si está en el 12:25 de Eclesiastés, donde dice, el sabio tiene su corazón en la mano derecha. Cuando está hablando de corazón, está hablando del corazón emocional de mi corazoncito, el que late, dice acá, no. En realidad mi corazón late apresuradamente porque está recibiendo las reacciones de mi cerebro, de mi mente, lo que yo tengo registrado. Está refiriéndose a la mente, donde está el conocimiento, la intelectualidad, las emociones, los sentimientos. El cerebro pleno contiene todo esto. Y cuando habla constantemente del corazón, está pensando en eso. Pablo va a decir, renovaos, miren lo que dice allí, renovaos en vuestro entendimiento. Cuando dice renovaos en vuestro entendimiento, está diciendo que nosotros hagamos lo que hoy estamos estudiando. Porque está diciendo, ok, renovaos en vuestro entendimiento. Dice, dense cuenta de cómo son, cómo han sido. Una vez que ustedes identifican quiénes son, se dan cuenta que esto no les ha producido nada bueno, deséchanlo y metan uno nuevo. Eso es renovar, es sacar lo que nos sirve y incorporar lo que es nuevo. Y cuando nosotros hacemos supuestamente los procesos terapéuticos, lo que tratamos que la persona es identifique la conducta inadecuada, la saque y ponga lo nuevo. A eso se refiere. Se refiere entonces a la mente, a la que está, que es la base del conocimiento, la base donde están los procesos mentales, la base dentro de ella, cómo ejerzo allí una convicción. La convicción que yo tengo son los registros que yo tengo, y esa convicción tiene que ser cambiada. O sea, la convicción yo la logro, por ejemplo, yo digo, ok, todo lo que sube, cae. Estoy convencido. Mi convicción es ahora, ¿no? Yo pongo el lapicero y analizo y digo, ok, esto es por la gravedad. Ocurre por la gravedad. ¿Estoy convencido? Sí. Sácame esa convicción. No es posible, pues. Pero si aparece una nueva ley y yo contradigo esta ley y lo muestro, esa convicción que tenía de que todo lo que está arriba o que todo lo que sube cae, desaparece. Entonces, las convicciones tienen que ver en hechos experimentados. Entonces, por ejemplo, cuando yo veo una mujer
que refunfuña y frunce el ceño, hace esto, ¿no? Esta parte que está aquí yo lo tengo registrado, que esa persona está enojada. ¿Cómo le saco esa convicción? Entonces yo tendría que demostrarle en el sentido de que, ok, si tú quieres saber que esta persona está enojada o no, tendríamos que conversar con la persona. Así que conversamos con la persona y nos damos cuenta que la persona tiene una arruga aquí en la frente, no porque esté enojado, sino porque se ha quemado y se ha quedado arrugado. Recién allí la persona cambia su convicción. Oye, yo pensaba que esta persona estaba enojada todo el tiempo. No, papá. Entonces, cuando uno llega a demostrar con hechos basados en la experiencia y en la realidad, entonces la convicción que tiene es cambiada. Y en eso tenemos que trabajar. Entonces, una persona que dice, no, mi mujer es terca, dice. Cuando dice una persona, fíjate, venga, mi mujer es terca. Ok, ¿qué me está diciendo allí? Él tiene registrados ciertos patrones que los identifica. Ojo, los identifica. Entonces, cuando él detecta esas tendencias, lo identifica y dice terca. ¿Por qué? Porque proyecta lo que él es. Él conoce eso. Tiene la convicción. Y cuando se encuentra con otro que es igual que él, lo reconoce inmediatamente y dice, mi mujer es terca. No es ella la terca, es él el terco. Porque las acciones que él quiere, que anhela, cuando no le dan, se cierran. Y cuando encuentra a otra persona que hace lo mismo frente a lo que él exige, por ejemplo, y alguien se cierra, detecta eso. Entonces, ¿qué está diciéndome allí la neurociencia? Que él tiene registrado, en base a la experiencia, una estructura. Y lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar en esa estructura. Por eso cuando alguien me viene a decirme, mira, mi hijo que no sé cuánto, yo le digo, ok, conversamos con usted primero. No es que yo no necesito. Sí, es que ella necesita. Él necesita. Porque hay un problema dentro de sí mismo que no puede manejar. Tiene una estructura.